Saludos desde Acoxpa en la Ciudad de México. Mi nombre es David Gifford, un misionero de Resonate Global Mission, y hoy vamos a hablar de un tema controversial, el supuesto genocidio de los cananeos en el Antiguo Testamento de la Biblia. Para darles el contexto y el motivo de este video, mis amigos de Compañerismo Estudiantil, un ministerio universitario, me invitaron a dar un taller en su campamento anual en Bernal para abril de 2020. El taller iba a ser acerca del tema de las misiones en el Antiguo Testamento, pero un elemento importante en mostrar que el Antiguo Testamento contemplaba misiones evangelísticas a las naciones es tratar el tema que más parece contradecir esta idea, el hecho de que Dios ordenó a Israel a matar a los habitantes de Canaán en el tiempo de Josué. ¿El Dios de Israel quería salvar a las naciones o aniquilarlas? Y el campamento fue cancelado, aunque ahora lo van a presentar algunas partes de manera virtual. Y quería preparar este PowerPoint, este video para ofrecerlo a los amigos de Compa y los demás. Los dos libros que más me ayudaron en preparar este video fueron estos dos. Uno por Carl Copan, su título se traduce ¿Es Dios un monstruo moral? Y el otro se llama ¿En verdad Dios ordenó el genocidio? Y fue escrito por Copan y su coautor Matthew Flanagan. Otros libros con valiosa información sobre este tema son No les muestren misericordia, escrito por varios autores, y La teología del Antiguo Testamento por Walter Brueggemann, que contiene una sección llamada El lado oscuro de Dios. Podemos empezar mostrando el problema con los versículos más severos. En Deuteronomio 7, Moisés les da instrucciones a los israelitas de lo que deben hacer cuando llegan a la tierra prometida. La orden es de expulsar a las naciones que habitan la tierra. Pueden ver en el texto resaltado que deben destruir estas naciones por completo y no tener compasión para ellas. En Deuteronomio 20 vemos lenguaje similar. Los israelitas no deben dejar nada con vida. Deben exterminar estas naciones por completo. Moisés murió, Israel avanzó a la tierra prometida y su nuevo líder Josué cumplió las instrucciones de Dios. En Josué 10:40 vemos un reporte de lo que Josué hizo. Conquistó y no dejó sobrevivientes. No dejó nada que tenía aliento de vida. Y el versículo dice que Josué lo hizo porque Dios le había ordenado que lo hiciera. Hay varios textos similares en el libro de Josué, donde Dios había ordenado y Josué cumplió destruyendo a muchas personas. Años después, en el libro de Primera de Samuel, nos dice que Dios volvió a dar órdenes similares, esta vez al primer rey de Israel, Saúl. Saúl debe atacar a los amalecitas, los enemigos de Israel. Vemos lenguaje similar a lo que vimos en Deuteronomio, destrucción completa, no tener compasión. Y la orden es específica, hay que matarlos, hombres y mujeres, hasta los bebés y los animales también. Otro elemento controversial de todo esto es el lenguaje que aparece en algunos de estos textos, el lenguaje de holocaustos. Los holocaustos eran en primer lugar sacrificios religiosos, sacrificios de animales que fueron quemados sobre el altar. Y Dios olía el olor de carne asada y se agradaba con el olor grato. Pero en estos textos que estamos viendo, se extiende la idea a las ciudades de estas naciones. Estas ciudades deben ser destruidas y los cadáveres de sus habitantes y animales, juntamente con todas sus posesiones, deben ser quemadas completamente en una fogata como sacrificios ofrecidos por Israel a Jehová su Dios. No parece necesario hacer la pregunta ¿por qué nos choca todo esto? Debe ser evidente.
Sin embargo, podemos aumentar nuestra incomodidad un poco más viendo algunos puntos. Primero, como cristianos nos choca porque parece todo lo contrario de lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Jesucristo nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos y no odiarlos. Jesucristo enseñó la importancia del perdón y de la reconciliación. ¿Cómo podemos reconciliar lo que vemos en el Antiguo Testamento con lo que vemos en los Evangelios, en las enseñanzas de Jesús? Aparte de las instrucciones morales, podemos mencionar lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Dios. Jesucristo y los apóstoles enseñaban que Dios es amor, que Dios esparce su gracia liberalmente, enviando sol y lluvia sobre los malos igual que sobre los buenos. Leemos en el Nuevo Testamento que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que quiere que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Cómo entonces podemos reconciliar lo que vemos de Dios en el Antiguo Testamento con lo que vemos de Él en el Nuevo Testamento? Otra razón que la matanza de los cananeos y amalecitas nos choca es el tema de las misiones que vemos en el Antiguo Testamento, también no solamente en el Nuevo Testamento. En Génesis vemos que Dios llamó a Abraham para que sus descendientes fueran de bendición para todas las naciones. En Jonás vemos a un profeta llamado a predicar a una nación pagana. Al final del libro, Dios amonesta a Jonás por haber deseado la destrucción de la ciudad de Nínive. ¿Acaso, dice Dios, no debo tener compasión por esta gran ciudad? Y en Mateo 28, Jesús enseña la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Y en el libro de Hechos vemos la manera en que la iglesia primitiva empezó a cumplir con esta misión. ¿Cómo podemos reconciliar el tema de las misiones a las naciones con la destrucción de las mismas naciones que leemos en Deuteronomio, Josué y Primera de Samuel? Muy aparte de lo que vemos en la Biblia, nos chocan estos textos de matanza simplemente por nuestra sensibilidad moral, nuestra conciencia. La idea nos da asco. Si alguien de nuestro tiempo dijera que Dios le ordenó la destrucción de ciudades enteras, incluso los bebés recién nacidos, lo llamaríamos mentiroso y malvado. Otra razón que estos textos nos incomodan es que en nuestra sociedad se ha enfatizado los valores como la tolerancia y la diversidad. Estas son ideas con su origen en el Nuevo Testamento, pero que tienen una larga trayectoria en la cultura occidental. Son buenos valores. Debemos aprender a vivir con personas de diferentes razas, personas con diferentes ideas, vivir con ellas y no buscar matarlas. Vivir y dejar vivir. En resumen, vemos en el Antiguo Testamento la destrucción de varios pueblos por Israel en cumplimiento de órdenes que les dio Dios. Para muchas personas este tema es suficiente para justificar un rechazo total de la Biblia como un libro bárbaro y violento y rechazar al Dios de la Biblia como un Dios falso. Hay respuestas a este problema. Pero primero debemos tomar un momento de reconocer algunas soluciones inadecuadas que algunas personas han planteado. Un pastor de la iglesia antigua llamado Marción luchó con este problema y llegó a la conclusión que el Dios del Antiguo Testamento no fue el mismo Dios que aparece en el Nuevo Testamento, eran dos dioses diferentes. El Dios del Antiguo Testamento, según Marción, fue un ser inferior y malo. Marción rechazó mucho del Antiguo Testamento por esta razón. La Iglesia condenó a Marción como hereje y rechazó sus enseñanzas extremas. Ya que Jesús mismo aceptaba la autoridad del Antiguo Testamento, debemos intentar ver si hay una forma de reconciliar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y no tomar la ruta radical que tomó Marción.
Otra solución que considero inadecuada es la idea de que Dios fue imperfecto en el tiempo de Deuteronomio, pero desde entonces Dios ha aprendido de sus errores. Según esta idea, Dios se ha madurado y ha habido desarrollo en Dios a través del tiempo. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia es clara que Dios es confiable porque no cambia. Dios no es caprichoso, cambiando su opinión de un día al otro. Es siempre lo mismo, ayer, hoy y siempre. Nuevamente, Jesús aceptó el Antiguo Testamento como su autoridad. Debemos confiar de que hay una manera de reconciliar toda la Biblia. La última solución inadecuada que vamos a ver es que la Biblia es como cualquier otro libro humano. Tiene de bueno y tiene de malo y necesitamos tomar lo bueno del libro y rechazar lo malo. Según esta idea, sí hay contradicciones entre el amor que enseña Jesús y la destrucción en otras partes. Si hay estas contradicciones es porque estos libros son la invención de seres humanos imperfectos. Sin embargo, el testimonio de Jesús y los apóstoles es muy diferente. El hombre no solo por pan vivirá, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Nuevamente, intentemos armonizar toda la Biblia antes de decidir rechazar alguna parte de ella. Ya vimos y sentimos el problema y vimos algunas soluciones inadecuadas. Ahora vamos a ver una serie de consideraciones que cuando las tomamos juntas nos ayudan a ver que sí hay una manera de formar una perspectiva de la Biblia que toma en cuenta todos estos factores. La primera cosa que debemos tomar en consideración es lo que podríamos llamar los derechos del autor. Dios hizo la creación y Él como creador tiene todo el derecho de hacer con su creación lo que quisiera. Si quiere convertir toda la tierra en color rosado, es su prerrogativa, es su derecho. Y si quiere dar vida o quitar la vida de una de sus criaturas, lo puede hacer. Cuando alguien fallece, decimos cosas como fue su tiempo o Dios lo llevó, porque reconocemos que el destino de cada criatura está en manos de su creador. La importancia de esto será más claro en un momento, pero por el momento podemos decir que Dios tenía el derecho de quitar la vida de los cananeos y los amalecitas, porque Dios era su creador. Segundo, si Dios necesitara un motivo para quitar la vida de los seres humanos, podríamos mencionar la doctrina del pecado. Según la Biblia, todos los miembros de la raza humana hemos cometido rebelión, traición, motín contra nuestro Creador. Dios dijo desde el principio que el castigo del pecado es la muerte. Así que, aunque Dios como Creador no necesita justificación para hacer lo que quiera con su creación, si quisiéramos exigir una justificación, es fácil encontrar una. Todos nosotros, seres humanos, somos criaturas rebeldes y merecemos morir. Dios tiene toda la razón si quiere quitar la vida de un ser humano. Ahora, Dios tiene el derecho de tomar la vida de un ser humano, pero un ser humano no tiene ese derecho. En Génesis 9, Dios nos dice que el ser humano fue hecho a imagen de Dios. Es pena de muerte matar a otra persona porque es una ofensa contra Dios mismo. Así que un homicidio, mucho menos un genocidio, cometido por un ser humano, es un crimen enorme y merece la muerte. Sin embargo, hay una excepción a esta regla. Si Dios ordenara a un ser humano quitar la vida de otro ser humano, eso crearía una obligación moral para la primera persona. No solo tendría el derecho de hacerlo, tendría la obligación de hacerlo. Eso vemos en la pena de muerte que vimos en Génesis 9,
pero también se ve en el ejemplo de Abraham. Dios ordenó a Abraham tomar la vida de su hijo Isaac, y cuando Abraham lo iba a hacer en obediencia a Dios, Dios le ordenó no hacerlo. Puede haber situaciones en que Dios decide quitar la vida de alguien, pero decide delegar a un ser humano a que lo haga. Y no hay nada malo en esto porque es la decisión de su creador y la obediencia de una persona siguiendo una orden de Dios. Obviamente esto crea un gran problema. Cualquier malvado o insensato podría decir que Dios le dijo que matara a fulano. Tendría que haber una manera de distinguir entre los casos donde una persona miente porque Dios no le ha dicho nada y los casos en que Dios sí ha dado esa orden, como en el caso de Abraham. En particular, nos interesa saber si Israel fue justificada en quitar la vida de los cananeos por orden de Dios. Y en el caso de Israel vemos tres factores importantes. Primero, Dios puede confirmar sus palabras con milagros, y esto es lo que vemos en el caso de Israel. En el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel vio las 10 plagas en Egipto, el pilar de fuego y humo, la división del mar rojo, el maná y los codornices, la milagrosa preservación de Israel durante sus 40 años en el desierto, entre muchos otros milagros. Muchos milagros grandes y públicos para mostrar que Dios estaba dando sus instrucciones y órdenes a Israel, las instrucciones y órdenes que leemos en Deuteronomio, incluso la orden de expulsar a los cananeos. Igual, Dios hizo milagros en el tiempo de Josué también, para la generación de la conquista. Milagros, por ejemplo, la caída de Jericó. Si queremos saber si alguien habla por Dios, debemos checar su carácter, la integridad de su vida. Si es una persona malvada o una persona loca, sabremos que no habla por Dios. Pero si es una persona de integridad y piedad, vamos a pensar dos veces. En el caso de Moisés, el libro de Números dice que él fue el hombre más humilde de la tierra. Y el libro de Hebreos nos recuerda que Moisés, como hijo adoptivo de Faraón de Egipto, podría haberse quedado en Egipto gozando de poder y lujo, pero prefirió asociarse con las personas humildes de su pueblo, con los israelitas, que eran esclavos. Moisés era una persona con gran integridad y humildad. Y Josué fue elogiado por Dios y por Moisés. Él fue nombrado sucesor de Moisés precisamente por su virtud. Si alguien dice que Dios le ordenó a matar a fulano, podríamos investigar sus motivos. ¿Tendrá esta persona motivos personales por querer matar a la persona? ¿Esta persona busca la gloria de Dios o algo para él mismo? Veamos los motivos de Israel. Primero, Israel no mató a los cananeos por cuestiones de racismo. Su llamado en Génesis 12 era de ser canal de bendición para las naciones. Y había varias personas extranjeras en su historia, como el rey de Melquisedec, la familia egipcia de José y la esposa de Moisés mismo. Segundo, Israel no mató a los cananeos por ser un pueblo sanguinario o por querer robar el terreno de los demás. En verdad, Israel había tenido miedo de entrar y pelear contra los gigantes de la tierra. Israel rehusó hacerlo y Dios tuvo que castigar a los israelitas por 40 años para que aprendieran a obedecerle. El motivo de Israel era el motivo de la obediencia a Dios. Israel fue un pueblo castigado y corregido. Una generación entera de israelitas murieron en el desierto por su desobediencia y sus hijos, la siguiente generación, entró en obediencia a Dios. Lo que sucedió en la Biblia no fue como los genocidios en Alemania y Ruanda en el siglo XX.
A Israel Dios les dio milagros en abundancia para que no hubiera duda. Les dio líderes morales y piadosos. E Israel cumplió a pesar de sus propios miedos y vacilaciones. La siguiente consideración es la pregunta: ¿por qué Dios ordenó la expulsión y la destrucción de los cananeos? En Génesis, siglos antes del tiempo de Josué, leemos estas palabras de Dios a Abraham, que dice: 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Dios supo siglos antes que los cananeos, que incluían a los amorreos, iban a ser pecadores muy malvados, pero no quiso castigarlos hasta que sus pecados llegaran al extremo, hasta rebasar el límite. Y en los libros de Deuteronomio y Josué leemos que el tiempo ya había llegado y Dios quiso purificar la tierra, purgando de ella a estas personas idólatras y pecaminosas. Además, sabemos que Dios les dio a estas naciones tiempo y oportunidad para arrepentirse. Rahab, una prostituta de Jericó, pidió misericordia de Dios y Dios la recibió. Y los gabaonitas pidieron pacto con Israel y Dios los recibió a pesar del engaño que ellos usaron para conseguirlo. No debemos ver a los cananeos como víctimas inocentes atacados por sorpresa. Ellos sabían que Israel venía en camino. Sabían de antemano las cosas que Dios había hecho en Egipto y en el desierto. Y tuvieron tiempo para arrepentirse, abandonar su idolatría y someterse al Dios de Israel. Otra pregunta importante que tenemos que considerar es: ¿por qué Dios decidió castigar a los cananeos por medio de Israel y no directamente por su propia mano? Y la respuesta es que era importante para Israel. Los israelitas necesitaban formar su identidad como nación distinta y santa. Dios les mostró el horror del pecado de los cananeos para que no cayeran en los mismos pecados. Dios los involucró en el castigo de estas naciones corruptas para que vieran las consecuencias de estos pecados. El objetivo que Dios tenía para Israel era de bendecir a las naciones, pero primero los israelitas tenían que aprender a ser puros, distintos, santos, apartados. La conquista fue una parte importante de su purificación. Ahora llegamos a la pregunta clave: ¿es verdad que Dios ordenó el genocidio de los cananeos? Y la respuesta, sorprendentemente, es no. Dios no ordenó la aniquilación total de estos pueblos, y les voy a dar 5 argumentos para mostrar de que no lo ordenó. El primer argumento es que el propósito explícito de Dios no era el de matarlos a todos los cananeos, sino de correrlos de la tierra, de echarlos fuera de Canaán. Leemos esto en Éxodo 23. Delante de ti enviaré avispas, para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada de la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. No debemos imaginar una guerra relámpago donde Israel cayó de sorpresa y entró y mató a mucha gente sin que ellos tuvieran otra opción. Fue un proceso gradual, donde entró Israel para expulsarlos poco a poco de la tierra. Podríamos cuestionar la moralidad de expulsarlos también, pero nuestro enfoque hoy es si fue un genocidio, y no lo fue. El segundo argumento de que no fue un genocidio tiene que ver con la naturaleza de las ciudades en aquel entonces.
Las ciudades no eran los lugares donde vivía la gente. La gente vivía en el campo, en aldeas y ranchos, y las ciudades eran fortalezas militares y centros religiosos. Cuando se acercó el ejército de Israel, la idea era que la gente común y corriente se huiría de ellos y solo los tercos, los militares, los sacerdotes idólatras, los príncipes se quedarían para defender su ciudad. Entonces, cuando leemos que las ciudades fueron destruidas, no debemos imaginar la exterminación de toda la población de ese pueblo, sino únicamente a los más tercos, a los que más prefirieron a sus ídolos que al Dios de Israel. Tanto la evidencia de la arqueología como la evidencia en la Biblia niega la idea de que Josué y su ejército cayeron como relámpago y mataron a todos los cananeos en una campaña rápida y limpia donde no dejaron ni una mujer o niño con vida. Puede ser que lo imaginamos en nuestras mentes de esta manera, pero la evidencia no lo apoya. La evidencia es que Israel se acercó, los paganos más astutos huyeron a otro lugar y los únicos que murieron fueron los que confiaban en sus dioses paganos y en los muros de sus ciudades. Y la campaña fue poco a poco, no fue rápidamente. Otro argumento tiene que ver con los números que encontramos en el libro de Josué. Hasta los números de muertos son debatibles y probablemente exagerados. Y también hay cuestión de traducción de los números. Por ejemplo, según Copán, el número hebreo para 1000 también significa unidad militar. Así que un número que nuestras Biblias traducen como 30,000 podría ser nada más 30 pelotones o 30 escuadrones. Y entonces hay una cuestión de la traducción del hebreo. Debemos quitar de nuestras cabezas la idea de un genocidio. No fue un genocidio, fue una acción militar y los números reflejan esto. El último argumento tiene que ver con la retórica del mundo antiguo. ¿Qué hacemos con todas las expresiones de que Josué no dejó a ninguno con vida y que los mató a todos sin excepción? La respuesta es que hay que entender el lenguaje de exageración que todas las naciones de ese tiempo usaban para contar sus victorias. Paul Copan y otros comparten varios ejemplos de reyes de otras naciones que usaban el mismo lenguaje de matar a todos y no dejar a nadie vivo. Simplemente era la forma de contar las historias de sus conquistas. Es como cuando los aficionados de fútbol hablan del partido y dicen cosas como los aniquilamos, los destrozamos por completo. Todos entienden lo que quieren decir y no hay confusión ni engaño en la exageración. Ahora pensémoslo bien. Si Josué no hubiera usado ese tipo de exageración en su libro, tanto su pueblo como sus enemigos no lo habrían tomado en serio. Sus enemigos se habrían burlado de él y hasta su pueblo habría perdido confianza en él como líder. Es importante leer la Biblia tal como los primeros lectores la habían leído y no imponer los criterios que usamos para noticias en el siglo XXI. Josué puso números grandes y puso que destruyó a todos porque era la forma que tenía que escribir para comunicar claramente lo que pasó. Es interesante notar también que en casi cada caso, los pueblos que Josué supuestamente destruyó de la faz de la tierra vuelven a aparecer en capítulos posteriores del libro. Todavía existían después de ser destruidas. Eso nos muestra que la destrucción de estas naciones no fue una destrucción total. En resumen, Dios tuvo el derecho de haber ordenado el genocidio. Sin embargo, lo que Dios ordenó
no fue un genocidio. Lo que hizo fue iniciar una campaña militar gradual para espantar a los cananeos y echarlos fuera de su tierra, y solo destruir a los que por su obstinación e idolatría se quedaran en su lugar. Rehusaron reconocer el poder de Dios y resistieron a su pueblo. Tenemos que terminar, ya es un video bastante largo, pero hay 3 asuntos más que podemos tomar como apoyos adicionales para bajar la incomodidad que sentimos acerca de estos pasajes. Primero, Dios fue justo e imparcial. Cuando Israel, su propio pueblo, cometió los mismos pecados, Dios hizo lo mismo con ellos. Los expulsó de la tierra por medio de otra nación. Dios fue imparcial. No es que fue en contra de los cananeos y dio un pase a su propio pueblo como favoritismo. No, fue justo e imparcial. Segundo, no debemos imaginar que Israel fue una nación militar y belicosa con ganas de iniciar guerras. No, no fue así. La práctica de Herem, es decir, la práctica de dedicar y ofrecer una ciudad como sacrificio quemado, como holocausto, como ofrenda a Dios, solo fue ordenado en la conquista de Josué y solo en ciertas batallas. Y en el caso de los amalecitas en 1 de Samuel 15. No era parte de las otras batallas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y el propósito de Dios en ordenarlo era de enseñar a Israel a no codiciar los bienes de la guerra para ellos mismos, que el botín de guerra pertenecía a Dios. Después de Josué, encontramos que todas las batallas en el Antiguo Testamento eran defensivas, no ofensivas. Israel solo peleó porque fue atacada. Israel no tenía un ejército permanente como otros países, solo convocaba soldados en casos de necesidad cuando otras naciones invadían su territorio. Y ni el rey de Israel podía declarar la guerra. Solo los profetas reconocidos y aprobados por Dios podían hacer eso. Entonces no debemos imaginar que Israel tenía sed de iniciar guerras y matar a las personas. Y tercero, debemos reconocer que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ver la matanza de cerca. Muchos de nosotros nunca hemos estado en una guerra. Compramos nuestra carne en el súper y no vemos cómo los animales murieron. Así que parte de nuestra sensibilidad e incomodidad acerca de la guerra en Canaán es porque somos personas protegidas. No tenemos que pensar en la sangre y en la violencia como los israelitas tenían que vivir esto. La sangre y la muerte no son nuestra realidad diaria como la fueron para las personas del mundo antiguo. Debemos reconocer que esta situación anormal de nosotros afecta nuestras reacciones cuando leemos la Biblia. En conclusión, hay muchos detalles que no hemos incluido y seguramente muchas preguntas que no hemos contestado, muchas inquietudes que no hemos calmado. Sin embargo, espero que esta presentación te haya ayudado, aunque sea un poco, a calmar las inquietudes que todos tenemos acerca de estos pasajes severos del Antiguo Testamento. Espero también que te haya ayudado a ver cómo responder a las personas que levantan objeciones sobre este tema. Sin embargo, necesitamos reconocer que estos textos deben incomodarnos, porque vivimos en otra etapa de la historia de la redención, y las órdenes que hemos recibido de Dios son diferentes. Ya no somos una nación, sino un movimiento internacional, y eso implica otro estilo de vida, otras órdenes. Somos llamados al perdón y no a la justicia, llamados al amor sacrificial y no a la defensa militar del pueblo de Dios.
Nuestra milicia ahora no es contra carne y sangre, sino contra potestades y principados diabólicos. Somos llamados a rescatar a las víctimas humanos de estos opresores demoníacos. No seamos ni tercos como los cananeos, ni miedosos como los israelitas. Avancemos como más que vencedores, con confianza en Dios, y avancemos sujetos en obediencia a la voluntad de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.